Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos legales básicos. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es cómo hacemos para demandar a alguna persona que se encuentra en otro estado o en otro país. Nos va a acompañar un especialista en la materia, el licenciado Manuel Munive Páez. No se vaya, va a estar muy interesante. Regresamos en un minuto. En Derecho, con Carlos González Robles. Hola amigos, ya estamos de regreso. El día de hoy vamos a hablar de los juicios internacionales. Nos acompaña una personalidad en la materia, el licenciado Manuel Munive Páez, que actualmente se desempeña como director del doctorado en la Escuela Libre de Derecho, de donde él mismo es egresado, con más de 25 años de experiencia en la materia de derecho internacional privado y público, y también durante muchos años fue un litigante de muy alta gama. Licenciado Munive, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Charlie. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. El gusto es de nosotros. Manuel, ¿qué es eso de la jurisdicción? ¿Por qué es importante hablar de las jurisdicciones en términos sencillos y llanos para la gente que nos escucha? ¿Por qué es importante hablar también de las partes de un procedimiento, de un juicio? Hay que hablar en términos muy llanos. ¿Cómo se compone un juicio? ¿Cómo empieza un juicio? ¿Cómo termina un juicio? ¿Qué incluye un juicio? ¿Y qué es eso de la jurisdicción? Ok, mira. La jurisdicción, en términos sencillos, es la facultad que tiene un órgano estatal, y en este caso un tribunal, un juez, para resolver una controversia de manera obligatoria para las personas que están en conflicto. Este requisito es fundamental, ya que si no se cumple debidamente, corremos el riesgo de que la sentencia que en un momento dado llegue a dictarse, pues pueda ser privada de sus efectos, o si es una sentencia emitida en el extranjero, pues simplemente no puede ejecutarse en el país. Entonces es uno de los presupuestos más importantes bajo los cuales se tiene que llevar a cabo un juicio. Ahora, ¿qué es un juicio? Pues es un procedimiento seguido ante un tribunal, ante un juez, cuyo objetivo es resolver una controversia, ya sea en materia civil, mercantil, familiar, penal, laboral, administrativa, etc. Donde, pues evidentemente, hay dos partes en conflicto que desafortunadamente no han podido llegar a un arreglo a través de una negociación o de alguna mediación, y que desafortunadamente tienen que acudir ante estos órganos estatales con la finalidad de que se resuelva su controversia a través de la aplicación de la ley en el caso concreto. Entonces, es de vital importancia que este juicio, en donde, insisto, hay dos partes en conflicto, pues sea conocido por una autoridad llamada juez, y en donde este juez tenga esa llamada jurisdicción o competencia, tanto por la materia, por ejemplo, si es un conflicto civil, un conflicto mercantil o derivado de relaciones familiares, en el caso del ámbito privado, como por el espacio o el lugar donde se encuentran las personas. Y a partir de aquí, si me permites, pues podemos comentar el tema de los juicios internacionales o conflictos internacionales. Estos se van a presentar por regla general cuando las dos personas en conflicto tienen su domicilio en distintos países. Y de ahí es que surge la pregunta fundamental de qué tribunal o qué juez es el que debe de resolver el asunto, insisto, para que la sentencia, en su caso, que se llegue a dictar, pues tenga plena validez. Entonces, ese es fundamental resolver, insisto, en estos casos, si va a ser, por ejemplo, un juez mexicano o un juez extranjero el que deba resolver el asunto.
De ahí, Ahora, sí, aquí hay una pregunta, porque vemos mucho, sobre todo en el ámbito corporativo, uh-huh. en el ámbito mercantil, civil también, que la gente de manera deliberada decide someterse a una jurisdicción. En los contratos, en los bien elaborados, viene casi siempre una de las últimas cláusulas, incluso ya en la parte final, en la que dice que se someten a la jurisdicción. ¿Quiere decir que la jurisdicción es voluntaria en todas las materias o cuándo pueden libremente las partes someterse a una jurisdicción? No, Charlie, no en todas las materias. Digamos, la regla general es que este sometimiento a un juez específico, la regla general es que en materia contractual, en materia de obligaciones donde nada más están los intereses de carácter económico, la regla es que sí las partes pueden pactarlo libremente, ya sea, por ejemplo, una cláusula de jurisdicción, en nuestro caso, a otro estado a un tribunal de otro estado de la República, o incluso a un tribunal de otro país. Entonces, en este caso, digamos, la regla general es que sí es perfectamente válido. Hay casos en los que no, por ejemplo, en materia familiar, no puedes someter una cláusula o celebrar una cláusula de jurisdicción. Tampoco, por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles ubicados dentro de México, ¿no? Cuando el problema es con relación a la propiedad o algún tema de derechos reales, pues es facultad exclusiva de los jueces mexicanos conocer sobre esos asuntos. Entonces, un juez, por ejemplo, boliviano o peruano, no podría conocer de algún juicio, por ejemplo, reivindicatorio o alguna prescripción de un inmueble ubicado en México. Y esa es una regla generalmente aceptada en los diversos países. En primer lugar, los elementos de validez, pues debe ser que la competencia se pueda prorrogar, es decir, que se pueda pactar, que la misma ley de las partes donde están celebrando el contrato lo permita, o donde se encuentra. Y por otra parte, que el pacto debe ser expreso, debe de haber una renuncia expresa a una jurisdicción en razón del domicilio de las partes, para evitar que los traslados de estas a otras jurisdicciones puedan modificar esta cláusula. Y, por otro lado, debe de haber un sometimiento expreso y claro a un tribunal específico para evitar problemas posteriores y que desde un inicio las partes les quede muy claro quién va a resolver su controversia. Y si quieres... Sí. Ahorita vamos a una pausa, ahorita regresamos con una pregunta que además es muy importante, es ¿qué pasa si no someten a ninguna jurisdicción? ¿Cómo entra supletoriamente la ley a solventar esta falta de definición de parte de las partes? No se vaya, regresamos en un minuto, estamos en Derecho. En Derecho. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho. Regresamos. Hola amigos, ya estamos aquí en su programa En Derecho, estamos de regreso, estamos hablando hoy con una personalidad, el licenciado Manuel Munibe Páez, sobre los juicios internacionales. ¿Y qué pasa, Manuel, cuando la gente, las partes en un contrato, o aunque no haya un contrato, de obligaciones derivadas de manera natural de la vida, como dices tú, la materia familiar, por ejemplo, puede ser la materia penal,
¿Qué pasa cuando la gente no se somete a una jurisdicción de manera expresa? ¿Cómo sabemos cuál se aplica? ¿Cómo sabemos si tú haces un contrato con alguien que vive en Costa Rica o en Honduras? ¿Cómo sabemos cuál va a ser la disposición que se va a aplicar? Mira, Chale, lo primero que tenemos que analizar son esos puntos que se denominan puntos de contacto en la relación contractual, en la relación jurídica. El primero, por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando del contrato donde una persona incumplió sus obligaciones de pago. Lo primero que tenemos que identificar es el domicilio de las partes. Ese es fundamental. Eso es, digamos, una regla básica y generalmente aceptada, que será juez competente o tribunal competente el del domicilio del deudor. Y a partir de ese punto, tenemos que analizar las reglas de competencia, tanto del lugar donde se encuentra la parte que va a demandar, la parte actora, como del demandado, para ver y corroborar si efectivamente, en nuestro caso, o es el juez mexicano o es el juez extranjero el que debe de asumir competencia, dependiendo, insisto, la materia. Hay distintas reglas dependiendo si es materia familiar. Por ejemplo, en el caso de menores, alimentos y toda la cuestión que vaya relacionada con los menores, pues la regla general es que sea el domicilio del menor. En el caso de obligaciones patrimoniales, obligaciones en dinero, la regla general es que sea el juez, si no hubo este pacto o este lugar de pago establecido expresamente en el pagaré, en el tribunal expresamente establecido en un pagaré, por ejemplo, será el del lugar del domicilio del deudor. Entonces, hay ciertas reglas o ciertos principios generalmente aceptados y que, por ejemplo, se han ido recogiendo en diversas convenciones internacionales, que lo que buscan es que los países uniformen esas reglas en un plano interno y los jueces de cada país puedan asumir esas reglas. Entonces, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que un deudor se encuentra en el extranjero y el acreedor en México. Y se firmó un contrato o un pagaré y no hay cláusula de jurisdicción. Lo primero que tenemos que analizar es las reglas de competencia, tanto del acreedor, del lugar donde tiene su domicilio el acreedor, como el lugar del domicilio del deudor, para verificar si esos jueces pueden llegar a conocer y asumir competencia para, en su caso, entablar la demanda ante ese tribunal. Si llegara el caso, por ejemplo, de que fuera el juez mexicano el competente, o que tuviera posibilidad de conocer ese asunto de acuerdo al Código de Comercio, al Código procesal local de cada uno de los estados, se podría iniciar la demanda en México y se le notificaría al deudor a través de lo que se conoce como carta rogatoria o exhorto. En el plano internacional, los términos son exactamente los mismos, ¿no? Ya sabemos que aquí en México algunos códigos distinguen procesales las dos figuras, pero en el plano internacional las convenciones, exhorto, carta, rogatorio son exactamente lo mismo. Y va a ser el medio a través del cual el juicio que se está llevando en México, el juez le va a pedir la cooperación a un juez extranjero para que emplace, notifique y llame a juicio al demandado en el otro país y él tenga que comparecer en México a defender y hacer valer sus defensas y sus pruebas. Pero a ver, entonces aquí como regla genérica, cuando no hay sometimiento expreso a la jurisdicción, tienes que demandar en el lugar donde se encuentre el deudor, si entendí. Exactamente, ese es el domicilio del deudor. Que, ojo, puede tener domicilio, por ejemplo, en México como en el extranjero. Pero la regla general es el domicilio del deudor, de a quien vas a demandar. Ahora, ese domicilio del deudor tiene que ser el domicilio que tenía al momento en el que se asumió la obligación, o puede ser el domicilio actual, porque puede ser que haya tenido un domicilio en aquel momento en otro país y de repente ya se vino a instalar a México. ¿En qué domicilio es? Si en el contrato se estableció un domicilio específico para efectos del contrato, es en ese domicilio. Si no, pues se tendrá que ubicar a la persona y finalmente donde tenga su domicilio o donde en un momento dado donde se encuentre, de acuerdo a las reglas del domicilio, ¿no?
aceptadas en el país. Ahora, algo muy importante, Chato. El emplazamiento o la notificación del demandado se tiene que hacer de acuerdo a las reglas del país donde está el demandado. O sea, el juez mexicano, por ejemplo, pide la cooperación y el juez extranjero va a analizar que pues, esa petición no vaya en contra de normas de orden público, etcétera, y si es así, pues entonces otorga la cooperación y se lleva a cabo el emplazamiento, pero conforme a las reglas de aquel país. Y una vez ya realizado, pues se devuelve este exhorto y carta rogatoria y entonces pues habrá que esperar si comparece o no para defenderse en el juicio. Y en su caso, retomando una de las preguntas iniciales que me hacías, pues entonces ya esperar a que conteste o no la demanda, y en su caso vendrá la etapa probatoria, donde tendrán que ofrecer cada una de las partes en conflicto sus medios de prueba, y finalmente, pues terminará, en su caso, con una sentencia, ¿no? A ver, esto también trae una serie de inseguridades, porque claro, no es lo mismo que tu deudor vive en Alemania a que vive en Haití. Claro. Y digo, sin querer demeritar en ningún sistema jurídico, pero evidentemente la seguridad jurídica no es la misma en un país que el otro. Exacto. ¿Hay alguna forma de darle la vuelta a esto? Es decir, yo vivo en los Estados Unidos de América y contraté con alguien en Haití, yo soy el acreedor, él es el deudor. ¿Hay alguna forma de darle la vuelta? A través de la cláusula de jurisdicción. ¿Y si no existiera? A través de la cláusula de jurisdicción. Si no existe la cláusula de jurisdicción, vamos a tener que resolver ese llamado conflicto de competencia sobre jurisdicciones. Y bueno, pues ahora sí que con la pena, pues será, digamos, uno de los inconvenientes ante la falta de previsión en un contrato por no haber establecido debidamente esta cláusula de jurisdicción, ¿no? Que ojo, estamos hablando únicamente por lo que se refiere a la competencia del tribunal. Otro problema será el derecho aplicable que ya vaya a utilizar el juez para resolver el fondo del asunto. Ahora, perdón. Muy bien, vamos a una pausa, sí. Y ahorita que regresemos, Manuel, quiero que nos platiques qué pasa con los contratos que se hacen a través de Internet. El comercio electrónico, que bueno, y ahora con la pandemia se expandió de una manera brutal, ¿no? La gente compra cosas en China, en Canadá, en Honduras, y pues sabemos, hay que ver cuál es la ley que vamos a aplicar. No se vaya, estamos aquí en su programa En Derecho, regresamos en un minuto. En Derecho, continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho, regresamos. Hola, estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Nos acompaña hoy el licenciado Manuel Munive Páez con un tema muy interesante que son los juicios internacionales o cómo resolver un problema cuando uno vive en un país y la otra persona vive en otro país. Manuel, antes del corte decíamos, nos ibas a hablar un poco de las normas conflictuales y de una serie de cosas ahí que establecen las normatividades de cada país. Y yo te preguntaba que cómo vamos a resolver ahora los incumplimientos que existen con las operaciones de Internet, porque tú sabes que tú puedes encontrarte en un país cualquiera y hacer una operación con una persona que muchas no saben ni siquiera si existe, si tiene una existencia jurídica como persona moral. Y bueno, pues ahí estamos, compre y compre. ¿Cómo podemos hacerle para hacer cumplir una persona que tuvimos una operación por comercio electrónico? ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, es uno de los grandes retos del derecho internacional privado desde hace 25 años que, digamos, se abrió el Internet al público en general, ¿no? El problema de la jurisdicción. Tenemos dos cuestiones. En la primera,
o dos ámbitos. Uno, aquellas operaciones por Internet que se celebran entre comerciantes, vamos a llamarle regulares o profesionales, ¿no? Que bueno, generalmente van a tener algún contrato marco donde establecen cláusulas de jurisdicción, etcétera, y que bueno, al final del día la transacción pues simplemente se realiza a través de estos medios electrónicos, pero que siguen, digamos, las mismas reglas de competencia. El problema se da en las relaciones de consumo, digamos, a nivel menudeo del consumidor común y corriente, ¿no? Aquí tenemos el problema de la ubicación de precisamente estos proveedores, digamos, extranjeros, ¿no? Que ofertan bienes y servicios a través de las plataformas digitales y en donde, como bien dices, pues hay un grado importante de inseguridad respecto de dónde podemos reclamar. Y aquí hay dos ámbitos. Uno, el ámbito de protección al consumidor, que cada país tiene sus autoridades y sus reglas para, en su caso, presentar una queja, y pues ahí sería el del domicilio, la autoridad del domicilio del consumidor, ¿no? Quien sería competente para llamar al proveedor y, en su caso, poder tratar de resolver la controversia. Y el segundo es precisamente, si no se llegara a un arreglo en esta instancia, pues simplemente acudir a las instancias judiciales para poder demandar. En efecto, Carlos, todavía estamos muy, vamos a llamarlo así, en pañales para resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay muchos proveedores que señalan como cláusula de jurisdicción en sus términos y condiciones, por ejemplo, tribunales que muy difícilmente el consumidor mexicano va a poder acudir, por ejemplo, tribunales en Irlanda o en Dinamarca o simplemente en Estados Unidos, ¿no? Ya olvídate de Europa, sino simplemente a lo mejor aquí en California. Esas cláusulas de jurisdicción, que de inicio son válidas porque cada quien acepta, aunque no haya leído, pues finalmente es obligación de cada quien asumir las obligaciones a las cuales se obligó. En esos términos y condiciones, esas cláusulas de jurisdicción, aunque sean válidas y se hayan pactado libremente, tienen ciertas limitantes y son reconocidas a nivel internacional. Por ejemplo, cuando una de estas cláusulas se establece únicamente en beneficio de una de las partes, que en este caso sería el proveedor, las propias convenciones internacionales nos señalan que dicha cláusula carecerá de efectos. Entonces, el consumidor nacional podrá en su momento acudir a su propio tribunal y demandar a ese proveedor que se encuentra en el extranjero y realizarle la notificación, en su caso, en aquel país a través del procedimiento que mencionamos hace rato, ¿no? De la cooperación procesal. No es necesario acudir al tribunal extranjero o incluso al que en teoría, bueno, no en teoría, realmente se pactó en el contrato, cuando una de las partes se encuentra totalmente desprotegida y materialmente imposibilitada de poder acudir ante ese tribunal. Fíjate que esto que estás planteando es algo muy interesante porque, ¿sabes dónde se da mucho? En los tiempos compartidos. Ajá. A la gente les venden un tiempo compartido con una serie de restricciones y se someten a la jurisdicción de los tribunales del estado de Minnesota, por decirte cualquier cosa. Así es. Y aquí la verdad es que el análisis que haces y la visión de que hay que distinguir si es una cuestión civil, mercantil o, llamémosla, de una cuestión de protección al consumidor, lo cambia todo. Claro. Cambia todo también en beneficio del consumidor. Así es. Desafortunadamente, Charlie, las reglas y la protección del consumidor en materia digital todavía es muy genérica, todavía es muy falta mayor concreción y falta una normatividad internacional, porque este fenómeno es internacional, pero sobre todo en el caso de las relaciones de consumo, ¿no? Transfronterizo. Entonces, desafortunadamente no se ha podido llegar a un consenso internacional porque el pretexto en ocasiones es no puedo ir defendiéndome en cada uno de los tribunales en los países donde estoy ofertando. Pues no ofertes en todos los países, oferta en los que puedas responder, ¿no? Y también ahí es muy importante que la autoridad
revise, supervise las ofertas en Internet y aquellas páginas que no tengan, que oferten bienes y servicios al público en general y que no tengan los datos de su representante, un domicilio ubicado en el país donde se ofrece, etcétera, como cualquier proveedor común y corriente, pues simplemente se bloquee, no se dé el aviso de que ese proveedor, pues simplemente se corre el riesgo, ¿no? Claro, ahora, esta es una situación que también va a seguirse presentando porque han encontrado muchos, ¿cómo le podemos llamar? Profesionales de la estafa en estas lagunas legales, una gran capacidad de engañar a la gente en cualquier parte del mundo. Así es, así es. Y ahí es un área que el Estado, ¿no? O los países deben de atacar precisamente para proteger a sus ciudadanos, a sus consumidores, ¿no? Y que, por ejemplo, a nivel, digamos, regional, pues sí, en la Unión Europea sí hay un mayor marco regulatorio, digamos, dentro de ese mercado que permite una mayor protección al consumidor, porque al final del día, pues sabemos cuál es el objetivo de la Unión, ¿no? El beneficiar al ciudadano, al consumidor, etcétera, pues precisamente estableciendo estas reglas uniformes. Manuel, se nos acabó el tiempo, está muy interesante esta conversación, tengan muchas cosas en el tintero que debemos todavía de tratar en un programa posterior, ojalá que nos puedas acompañar. Claro. Te agradezco mucho por tu presencia, para nosotros ha sido un honor tenerte el día de hoy, y bueno, pues estamos aquí en una próxima emisión de su programa En Derecho, nos estaremos viendo en una semana. Gracias, Manuel Munive, gracias a usted por su presencia, que tenga una excelente tarde y nos vemos en la próxima.